Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es María Laura Costa, soy psicóloga de aquí de la zona norte del Gran Buenos Aires y la idea de estos videos que voy a estar haciendo, que son un total de 3, es brindarles herramientas y recursos, tanto para usar ahora en la cuarentena que estamos todos atravesando, como también para utilizar en la post-cuarentena, ¿sí? Herramientas y recursos, por supuesto, para utilizar en el ámbito familiar, ¿sí? En nuestra convivencia diaria con nuestros seres queridos, que bueno, está obviamente siendo a prueba de todo en estos días, obviamente, para cada uno de nosotros, tanto el que está solo como el que está acompañado, con jóvenes y niños de distintas edades, y bueno, nos requiere un desafío importante a la hora de ver cómo hacer de esa convivencia lo más llevadera posible y aprovecharla también para un aprendizaje, ¿no? Para conocernos y para seguir creciendo como familia. Por lo menos así un poco yo se lo estoy planteando a mis pacientes y estoy dándole la vuelta positiva a todo esto como una oportunidad también para poder crecer en el autoconocimiento y en el autoconocimiento familiar, ¿sí? Bueno, en principio quiero contarles un poco cómo están evolucionando las neurociencias hoy en día. Estos avances nos están permitiendo conocer más cómo funciona nuestro cerebro y obviamente tener mejores herramientas para las situaciones extremas de crisis y de la vida diaria, y mejorar un poco el bienestar general de la persona, ¿no? Lo que sucede en una situación de crisis, lo que le pasa al cerebro, es que el cerebro aprende, lo primero que aprende es eh, aquí hay una gran incertidumbre, que hay una pérdida de control muy grande sobre el futuro, sobre lo que tiene injerencia la persona, ¿no? Eh, lo que puede hacer, lo que puede cambiar, y eso genera un sumo estrés, digamos, un gasto de energía enorme, porque el cerebro cuando tiene un problema se enfoca en ese problema y le da, hasta poder resolverlo, ¿no? Es como un imán que lo atrae y lo atrae y lo enfoca hacia eso. Entonces, ¿qué sucede en una situación así? Que al no haber una solución plausible, porque claramente no es algo que dependa de nosotros esto, sino que por supuesto depende de que todos trabajemos juntos, claramente, y hagamos todo lo posible para que esto se solucione pronto, pero no es algo que directamente va a depender de mí, sino de un trabajo colectivo y también del tiempo, ¿no? De cómo vaya respondiendo el virus en esta pandemia. Entonces, como no tengo injerencia directa, lo que sucede es que mi cerebro gasta energía, busca soluciones, arma hipótesis, busca información, lee un diario, prueba una medicina alternativa, hace esto, hace lo otro, pero nada de eso le da realmente una respuesta, ¿sí? Para una solución para esto. Entonces siente que es un fracaso. Y a partir de eso es que sentimos ansiedad, angustia, ¿sí? Desazón, esta pérdida diaria que tenemos todos de no sé qué día estoy, y eso genera como un estado de malestar general que se transmite en la familia, que todos lo viven de esa forma, y que realmente genera un mal clima, dificulta aún más la convivencia, ¿sí? Entonces, acá voy un poco al título, ¿no? ¿Y a qué viene este título, organización familiar? Se ha escuchado bastante en estos días también sobre el tema, eh, y yo soy bastante partidaria en el consultorio de hablar de grises en la vida, no de blancos y de negros tan extremos, sino grises. ¿Cuál sería el gris en la organización familiar? ¿Por qué sería buena la organización familiar en esta instancia? Puntualmente es buena en esta instancia porque lo que hace la organización familiar es darme injerencia sobre parte de mi día, parte de mi vida y mi día a diario. Y eso le hace creer a mi cerebro, me enfoca en una tarea que yo puedo cumplir. Entonces para mi cerebro esa tarea sí es exitosa. Y si es exitosa va a haber una recompensa, que generalmente es generar oxitocina, que es la hormona del bienestar, que me hace sentir bien, ¿no? Cuando uno cumple algo, cuando uno mira su planner y, uy, qué bueno, hoy pude hacer esto, pude hacer lo otro, pude hacer lo otro, y tacha de su lista, tenemos una sensación como linda, ¿no? Como de placer. Entonces, cuando yo planifico y hago organización familiar en tiempos de cuarentena, lo que le estoy dando a mi cerebro es, primero, enfocarse en algo positivo. Segundo, cumplible, medible en el tiempo y que yo puedo controlar. Entonces, la angustia, la ansiedad, la desazón disminuye porque hay algo que yo puedo hacer de forma exitosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que hay que buscar los grises en la organización familiar? Porque mucho se ha hablado de
¿qué hacemos en estos tiempos? ¿Exigimos a los chicos una rutina? ¿No la exigimos? Los chicos también están movilizados, la familia está movilizada, uno tiene por ahí calls a horas que no la tiene, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ahí viene el gris. La organización familiar tiene que ser una organización familiar flexible, adaptable, manejable en el tiempo. Es decir, yo no puedo estar como un militar, digamos, poniendo un horario fijo y si de golpe la col se cambió de horario, entrar en crisis y que la familia se altere porque, no, tengo que ser flexible. Si yo, un ejemplo, me levanté y dije, bueno, armé mi organigrama con la familia, y ahora voy a explicar un poco por qué con la familia lo digo, y de repente teníamos el desayuno a las 9 y yo mi col la tenía a las 10 y de golpe la col se adelantó a las 9. ¿Qué pasa? Entra en crisis, no sirve para nada la planificación, no. Simplemente que modifico el desayuno familiar para media hora antes, o lo pongo después de la call, cambio, digamos, la rutina organizada de las 9, pero sigo teniendo la call y el desayuno familiar igual. No se va a morir nadie por hacer este cambio. ¿Ok? Lo importante acá es darle a la mente un foco exitoso y a la familia algo que hacer y que pensar para que sienta que el día transcurrió de una mejor manera, más fluido. Y van a ver que de esa forma todas las ansiedades y las angustias que puedan estar, al tener algo en donde enfocarse, se van a canalizar también por ahí y van a mermar, ¿sí? Y va a generar un cierto orden en tanto caos y en tanta incertidumbre. Y esto el cerebro lo premia, por eso decía, me voy a sentir mejor, ¿ok? Como decía antes, ¿por qué hablo de organización familiar con los chicos participando de la misma? Porque sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes, es importante no olvidarnos que hay que trabajar en el terreno de la negociación con ellos también. O sea, ya no tenemos un niñito al que uno le dice algo y acata, tenemos una persona que mide como nosotros, pesa como nosotros y piensa mucho, y a veces más que nosotros, y obviamente eso requiere de otro tipo, ¿sí? De discurso, ¿sí? Y de herramientas. Entonces, son los que más tienen que participar, todos, en esta organización familiar, ¿sí? Comprometidos también en, bueno, a qué hora se van a comprometer a hacer su higiene, a qué hora se van a comprometer a hacer sus tareas escolares, a qué hora se van a comprometer a ayudar en casa, ¿sí? Pero como parte de ese compromiso, tienen que estar en esa decisión. Estar en la decisión los compromete, los involucra, hace que sea más exitosa esa rutina, y por otro lado, también en ese sentarnos a charlar y a ver, bueno, armemos el planner de la semana, vamos a ir también entrando en otro terreno que a mí me gusta mucho hablar en sesiones, que es el del plano emocional, y es poder hablar de cómo estamos cada uno transitando esto, cómo mide cada uno lo que es importante para sí en esta etapa. Y esto no es solo para la cuarentena, esto también es para la post-cuarentena, ¿no? Si nosotros nos organizamos de esta manera en familia y debatimos un poco en familia cómo vamos a compartir ese tiempo, vamos a ganar mucha calidad de tiempo. En esa charla vamos a conocer cómo está un hijo, cómo está el otro, qué es lo más importante, por qué le cuesta tanto si no lo puede cumplir, qué le está pasando, ¿sí? Y va a ser un encuentro muy provechoso para crecimiento personal y crecimiento familiar de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, por eso les decía que es muy importante ser adaptables, no caer en los extremos, no ser rígidos en esa organización familiar, pero sí tener un norte, ¿sí? Acuérdense, es importante el foco, es importante tener un norte, y más aún cuando uno lo tiene perdido por default, digamos, cuando no lo hay, cuando el futuro siempre es incierto, pero en este tipo de situaciones uno los vive mucho más fuerte porque hay una sensación de que ni siquiera en el primer mundo lo manejan. Entonces, nunca vivimos una cosa así, o al menos nos han contado, sí, hemos leído, estudiado las guerras, las posguerras, nos han contado nuestros padres, abuelos, bisabuelos, pero nosotros nunca hemos pasado una situación de esta magnitud, y por ende, nuestro cerebro cuando busca cómo se resuelve esto, no encuentra una solución, porque no la hay además. Y eso es lo que genera, como les dije al principio, un desgaste enorme de energía que no va a ningún lado, porque la solución no va a estar, por lo menos prontamente, la respuesta, y
sí podemos hacer algo para que las respuestas y las soluciones estén a nuestro alcance y nuestro cerebro se sienta más contento, más exitoso, nos genere la oxitocina, como les dije, y la sensación de bienestar, esa recompensa, ¿sí? Que tanto estamos esperando en estos días, pero que como les dije antes, también me va a servir para el futuro, para la post-cuarentena, porque en la vida realmente el futuro siempre es incierto, por más que uno haga planes y sienta que maneja el tiempo y diga, bueno, me armo las vacaciones y ahora vamos a hacer con los chicos tal cosa y en un mes vamos a hacer tal otra, lo que sucede es que después pasa algo en el medio y también me cambió, ¿no? Entonces, por eso digo que esto también sirve para post-cuarentena, porque lo que yo puedo hacer, o de la forma que yo puedo trabajar para que mi cerebro a mi favor juegue y me haga sentir mejor, es creando una organización, un planner adaptable, flexible, ¿sí? Dialogable, ¿sí? Y muy conectado, sobre todo, con lo que me pasa emocionalmente durante ese día, ¿sí? Para poder modificarlo en función de mi necesidad, para no caer en la rigidez y para no frustrarme si esto no se cumple, y para aprender mucho más de mí y de los otros a través de esta organización. Justamente lo que me da, o les quiero dejar como una última frase por ahí de este primer video, y como mostrándoles un poco de qué va a tratar el segundo video, que tiene más que ver con momentos de interacción familiar, el cómo, cuándo y el para qué de esa organización familiar, perdón, de ese momento de interacción familiar, y que tiene que ver con algunos juegos, algo más lúdico, que a mí me gusta mucho trabajar con el humor y los juegos en familia para el autoconocimiento, es contarles un poco que hoy está comprobadísimo que yo digamos, si manejo lo que pienso, manejo lo que siento, ¿sí? Y tengo injerencia sobre lo que hago, ¿sí? Y esto es súper importante porque justamente hace que yo pueda, modificando acciones, cambiar lo que siento y cambiar lo que pienso, ¿sí? Y eso está muy avanzado, como les decía, y se ha avanzado muchísimo en neurociencias, los invito a leer, es muy interesante, todo lo que ha avanzado esto y todas las herramientas que nos puede dar el conocer cómo funciona nuestra mente para utilizarla a nuestro favor, ¿sí? Y para poder manejar a través de esto lo que sentimos y la injerencia de lo que hacemos, ¿sí? Con respecto a eso. Así que bueno, espero que les haya servido este primer encuentro, que pongan en práctica la organización familiar de forma, como dije, libre, adaptable, negociable, con todos, en familia. Y bueno, y los espero en el próximo video para hablar un poco de los momentos, ¿sí? De interacción familiar en esta época de cuarentena y post-cuarentena. Gracias.